¿No huele un poco a humo? ¿Otra vez? Ocurrió todo el show de la funa. La gente se olvidó durante una semana. Ahora, los mismos que se enfadaron por la funa están utilizando el descontento con Sandrone un poco para abanderarse de esa opinión o poner palabras en la boca de la gente solo para reconducirlo hacia el movimiento de la funa. Yo apoyo la funa, pero hacer ciertas cosas no está bien y hace perder credibilidad a la gente que está con este tema de la funa, que todavía, por suerte, en pequeña escala continúa. Y aparte, el humo que huele es porque ha salido algo oficial de Genshin en Switch. Así que frótense las manos, señores, y dejar un buen like, una buena ulti de Bene, suscribiros, dejar un buen comentario por algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Recordad que todo lo anterior es gratis, no os cuesta nada y ayuda un montón al crecimiento y al equipo del canal. Tenéis 2 bendiciones lunares todos los días gratis por apoyar el canal de forma free to play, así que muchas gracias por estar ahí un día más. Y recordad dejar los puñitos del hype y suscribiros con campanita, que aprovechen si están comiendo. Gracias por estar ahí un día más. Y vamos con Genshin en Switch y la funa a Sandrone. Pues bien, vamos a empezar por la comunidad en general y la opinión de la gente. Si me ven que estoy mirando para un lado siempre, aunque los editores a veces ya no ponen tanto mi cámara, dejad en los comentarios si queréis que se vea más mi cámara o que los editores hagan más magia bonita y salga mi cara solo cuando haga alguna cosa concreta. Básicamente es porque estoy mirando que me viene la comida, ¿vale? Para que sepan. Espero que no se ha visto. Digo, a ver si se ha visto algún dato. Cuando sube el móvil he dicho, uy, los datos, pero creo que no se ha visto nada porque el móvil se veía mucho brillo. Cuestión, que estoy esperando la comida y estoy viendo pues a ver si llega y toca el timbre mientras estoy grabando el vídeo. Cuestión, funa a Sandrone. A la gente le ha gustado el diseño de Sandrone, le ha gustado los bugs a los personajes antiguos y le ha gustado el Stellar Conduct y la mecánica nueva, le ha gustado el cargado, es decir, cómo funciona, pero hay ciertas cosas que no le han gustado a la gente. La opinión de la comunidad está dividida en 2 grupos. Grupo número 1. Están muy enfadados, pero casualmente los que están muy enfadados son todos los que usan los hashtags de las funas. Cuidado. Y opinión número 2. Hay gente que hay cosas que sí le gustan, cosas que no le gustan. No está armando ninguna funa, pero es verdad que coincide en que el pequeño cambio que ha tenido el diseño de Sandrone, que como es un leak, si queréis verlo, está en el Discord, link aquí abajo en la descripción, uniros al Discord, bienvenidos, o en Twitter, que también lo publico por Twitter. Pues básicamente la falda es un poco más corta y tiene más escote, y hay gente que dice, qué guay, más fanservice, soy un jugador de monas chinas que sé catar los mejores productos pixélicos, y gente que dice, ay, me gusta menos, porque ahora en vez de tonos de color geo, así amarillos naranjas, tiene tonos rojos, cuidado. Entonces, ese es el primer problema, entre comillas. El segundo problema es Pulonia. Pulonia es un personaje, bueno, más que un personaje, es un androide extremadamente bien diseñado. Tenía un diseño, sobre todo tenía un diseño base, es decir, ya no solo las florituras externas, sino el render, el modelo, que era gigantesco, parecía un jugador de rugby, parecía un luchador de WWE. Era gigante, y no es que fuera gordo, estaba bien diseñado como un robot extremadamente robusto y corpulento. Y era divertido, y todo el show este de que la lleva en la mano a Sandrone y de que la defendía, y es verdad que hay mucha gente que se hizo ilusiones o expectativas con que es geo y todo lo demás. Pues bien, hay gente diciendo que el nuevo robot de Sandrone, que es una maid, que si queréis verla de nuevo en el Discord o en el Twitter, y los editores estarán haciendo cosas muy divertidas para poder enseñarlo, pero sin enseñarlo, así que echar imaginación ahí, editores, y poner la maid esta, es una especie de Catherine, pero en androide. Pues hay gente a la que le gusta porque han cambiado un robot masculino por femenino, y hay gente a la que no le gusta. Hay gente que está diciendo que prefiere a Pulonia. Opinión personal que nadie me preguntó, así que podéis ignorarla. A mí Pulonia me gusta más, pero no me importa el nuevo robot. Pues hay gente que por un lado dice, bueno, es verdad que el robot nuevo es un poco más que pierde alma, creo que es lo que más he leído en general, que Pulonia era mucho mejor, pero la gente realmente que juega al juego, y no los que lloran ya por defecto, sabía que no iba a llegar Pulonia, porque lo siento mucho para quien no lo haya hecho, pero hay que empezar a estar al día con las misiones. Pulonia, objetivamente hablando, y sabemos que en Genshin, a diferencia de otros gachas y otros juegos, en otros sitios
arte es temporal solo para venderte una historia. En Genshin no. En Genshin Señora no ha revivido, Capitano está sentado en el trono y personaje que ya no está con nosotros es personaje que no se puede jugar, incluido Pulonia. Entonces, quien realmente juega al juego y lee los textos y ve las cinemáticas, sabía que Pulonia no iba a ser el androide de Sandrone. Lo que sí se hablaba era que o bien podría no tener ninguna clase de androide y la gente decía, ¡ay, qué decepción! O bien podrían haber tratado de diseñar un nuevo androide, lo que fuera, pues ya verán qué androide era, que en este caso es el nuevo. ¿Cuál es el problema real de todo esto y no de la opinión de la gente? Que realmente no hay tanta gente enfadada, es decir, si hay gente diciendo, oh, pues no me gusta, está mal, no sé qué, pero sobre todo lo que hay es la parte de la gente que estaba con la funa, que de hecho donde más continúa casualmente es en habla hispana. En habla inglesa había unos cuantos funando, pero ya se les ha olvidado con Nicole y todo eso, y lo dije que es a raíz de que la gente de habla hispana es la que menos recursos tiene para jugar a Genshin, la que menos gasta, y por ende la que más pide porque es la que más necesita. Que en este caso los japoneses llamaron cosas muy feas a los jugadores que menos gastan, pero claro, si eres de los que menos gasta, vas a ser de los que más exija y los que más te enfades cuando no te den recompensas. Pero toda la comunidad debería ser empática y pensar que cuanto más personajes y más evoluciona el juego, sí deberían dar más recompensas y no menos. Pero bueno, es otro debate, ya sabéis que esto ocurrió con la funa anterior y al final los jugadores mismos son los que desvirtúan las propias funas. Cuestión, que como he dicho al principio, hay una parte de gente que, ok, no está mal, o no me gusta esto, no me gusta lo otro, normal, como todo en la vida, y una parte de gente de los de la funa, principalmente de habla hispana, que se están abanderando del tema de ay, es que todo el mundo dice que a Sandrone no le gusta. Y hay un efecto en internet muy divertido, es que cuando tú dices que está pasando algo, aunque realmente no esté pasando, automáticamente la gente es tan influenciable en internet que empieza a pasar solo porque repiten como loros. ¿Qué ocurre? Que la gente de la funa, tratando de abanderarse de Sandrone está muy pocha, y digo de la funa anterior de la semana pasada con los hashtags, diciendo que todo el mundo está descontento con Sandrone, ha hecho que los que decían, bueno, en verdad pues Pulonia podría haber sido mejor y tal, están sacando las antorchas pues porque quieren un poco hacer snowball con la funa que venía. Pero no es real tanto descontento. Sí hay descontento, pero no tan exagerado y no todo el mundo. Entonces, la funa de Sandrone al final hay un poco de humo en la funa, por desgracia, pero sí que es cierto que hay gente mostrando su descontento. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado, con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Ahora, Genshin en Switch, mi buen señor de la pantalla. ¿Qué pasa con Genshin en Switch? Pues lo dije en directo y lo digo en el vídeo. Es oficial, pero no se hagan expectativas. ¿Cuál es la parte oficial? Hay de forma confirmada en el datamine de Genshin desde la 6.5.5, que es la versión con el nombre que se le pone a lo que es en la transición desde la .5 a la .6 en la beta, un login para que tu cuenta se reconozca dentro de Genshin de Switch. Es decir, lo explico porque mucha gente lo ha leído y ha dicho, a ver, no lo entiendo. Cuando entras a loguearte en Genshin, que abajo pone que te puedes loguear con Twitter, con Facebook, con Google, con tu cuenta de Google, hay como unos iconos, unas burbujas en el login, sin poner usuario y contraseña, pues van a incluir un login, de hecho ya está incluido en el datamine de forma interna en el juego, no es visible, un login con el usuario de Nintendo Switch. Sí, login con usuario de Nintendo Switch. ¿Eso significa que de alguna forma u otra está confirmado Genshin en Switch? Sí. Aquí viene el problema, las expectativas. Número 1, es muy posible que sea en Switch 2. Porque recordar que se conversó mucho sobre que Genshin realmente era posible que no corriera del todo bien en Switch 1. Mentira, el problema lo tiene Nintendo y lo que hace Nintendo con su propia Switch es capear la potencia para que Switch no corra ciertos juegos con tal de venderte luego otros, de quitarse competencia o de venderlos para la Switch 2 o incluso de darte un servicio que saben que es lo que el mercado necesita pero no con la potencia tan alta para luego venderte la siguiente con potencia más alta, y efectivamente es lo que ha pasado. Entonces, primero vendrá para Switch 2 y segundo, igual es posible
que no llegue pronto. Igual es muy posible que sea un anuncio como el anime de Genshin y luego llegue Genshin en Switch dentro de 2 años o después de que pases Niesnaya y llegue Genshin 2, ahora más humo que nunca, y nos vayamos a Kaenria o nos vayamos a Celestia o nos vayamos a un sitio raro o yo qué sé, el Irminsul después de quemarse resete la historia del juego, que es lo que se está hablando de hecho, que se va a resetear la historia del juego de una forma un poco extraña. Entonces, ¿qué pasa con Switch 2? Que no se hagan expectativas, porque sí, está confirmado, pero puede ser dentro de 2 años como el anime de Genshin y sigue siendo humo para evadir esta funa y ya está. Así que, funa de Sandrone, Genshin en Switch, espero que hayan disfrutado muchísimo el vídeo, esto es actualidad. Igual ha pasado algo más, los editores pondrán algún take o algún tweet o alguna imagen con un poco de texto contando más contexto, porque esto lo estoy grabando antes porque tengo un evento en Gandía, en Valencia, así que pues ya no creo que hayáis podido ir a verme, pero lo he anunciado por Instagram y el resto de redes, link aquí abajo en la descripción. La cosa es que estoy 3 días fuera de casa y he grabado todo esto pues el viernes, jueves aproximadamente. Igual esta funa ha vuelto a escalar y ha pasado algo más, así que los editores lo estarán poniendo por aquí. Si se volvió muy grave, haré otro vídeo cuando vuelva de este evento que nos invitaron. Así que nada, señores, gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, y chaito.